De saludarlos en esta serie Los grandes tesoros de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente interesante. Todos los temas que estamos presentando son interesantes, pero cada uno tiene algo en particular que en el momento de presentarlo obviamente cautiva el interés, porque así es la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de sanidad y milagros. Yo creo que más de uno de ustedes habrá visto este fenómeno en muchas iglesias o a través de la televisión, donde se ven claramente milagros que se hacen, pastores que oran, feligreses que oran y que producen milagros en muchas personas, y llaman la atención poderosamente porque quisiéramos ser participantes de esos milagros, especialmente si tenemos algún problema de salud, quisiéramos ir allí para que oren por nosotros y entonces ese mal salga de nosotros. Y es un fenómeno que se ha ido acrecentando en las últimas décadas cada vez más. ¿Por qué tanto interés en la sanidad y en los milagros? Como cristianos debemos averiguar cuáles son las condiciones que Dios establece en su palabra para saber cuándo un milagro es de Dios y cuándo no lo es. Y claro que sí, no todo lo que brilla es oro. Hay un dicho que dice así. Y si nosotros no investigamos con sinceridad la palabra de Dios, vamos a creer que efectivamente esos milagros que se hacen allí son verdaderos. Y no vamos a decir que todo es falso. Hay milagros verdaderos, pero como Jesús lo dijo claramente y lo anticipó, va a haber falsos maestros, falsos ministros, falsos creyentes que van a pretender hacer milagros, pero que no son instrumentos de Dios, sino de Satanás. Ya hemos visto muchos textos relacionados a esto, y creo que es bueno poder recordarlos y tener en cuenta de que obviamente el diablo también trataría, antes de la segunda venida de Cristo, de falsificar los dones que Dios le había dado a los apóstoles después que Jesús ascendiera al cielo. Por esa razón se intensifican los milagros falsos en estos tiempos, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y por lo tanto va a tratar de confundir, engañar, aun si fuera posible a los escogidos, como dice San Pablo, a través no solo de enseñanzas erróneas, sino a través de milagros y sanidades. Así que veremos lo que la Biblia nos dice acerca de cómo saber si se está realizando en cierta iglesia verdaderos milagros o si son milagros falsos. Bueno, la palabra de Dios tiene una respuesta muy clara para que nosotros no seamos confundidos. Citaba recién Mateo 24:24, este texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, donde Jesús advirtió, pronosticó, profetizó lo siguiente. San Mateo 24 y versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, aquí algunas Biblias traducen como milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, no era la primera vez que Jesús le decía a los discípulos, cuidado, porque antes de mi venida, antes de que yo regrese al mundo a buscar a mi pueblo, habrán falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Así que cuán importante es, amigos, poder investigar las Escrituras para saber cuándo un milagro es verdadero y cuándo no lo es. Alguien me dijo una vez, bueno, no importa si venga de Satanás o de Dios, yo me quiero curar. Yo no sé cómo hay personas que piensan de esa manera, en forma tan insensata. ¿Saben? Ser curados por Satanás es una trampa realmente mortal. Mucha gente no le interesa quién es el que produce la sanidad, porque no se da cuenta hasta dónde está peligrando su vida. Por lo tanto, no pensemos de esa manera tan insensata. Pensemos, yo quiero estar seguro de que si alguien va a orar por mí, lo está haciendo de acuerdo a las orientaciones de la palabra de Dios, para que a mí no me sane Satanás, sino Dios. Y Satanás, obviamente, inteligente como es, sabe, después de 2000 años de estar estudiando la forma en que Jesús hacía los milagros y los demás dones, que no solo Él
tenía, sino que le había dado a los apóstoles, él a esta altura de la historia sabe muy bien cómo falsificar los milagros y tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Allí dice lo siguiente: en el año 39 de su reinado, Asa, un rey, enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Este es un texto interesante del Antiguo Testamento donde se nos habla de que no solamente podemos pedir en forma directa a Dios a través de la oración, pedir un milagro, por ejemplo, sino que también Dios ha puesto el don de la capacidad de poder entender al cuerpo humano, de estudiar el cuerpo humano como lo hacen los médicos, y ellos son instrumentos poderosos en manos de Dios para brindarnos el milagro, si queremos llamarle así, que estamos buscando, y la sanidad entonces pueda ser posible, como en el caso de este rey, que en lugar de pedirle sanidad a Dios, buscó a los médicos, que son instrumentos de Dios para traer sanidad. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Vamos ahora al Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 12 y verso 28. Allí dice lo siguiente: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí vemos claramente que entre los dones que Dios dio a través del Espíritu Santo a sus apóstoles estaban, obviamente, los que hacen sanidad o los que hacen milagros, pues es un don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se debe utilizar ese don? Porque no es simplemente orar y pedir por un milagro. Hay condiciones que se deben reunir. Por ejemplo, vamos al libro de Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, donde se nos dan instrucciones acerca de cómo tratar con una persona que viene a nosotros pidiendo que oremos por su salud. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Miren lo que dice después. Llame a los ancianos de la iglesia, es decir, a los subpastores, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que aquí Santiago dice, si hay alguno enfermo en la iglesia, o podamos también pensar en gente que esté fuera de la iglesia, que nos llaman para hacer oración, tenemos que buscar a los ancianos de la iglesia. En otras palabras, no debemos orar solos por sanidad. Si es posible, tenemos que guiarnos por lo que dice aquí, buscar a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, al pastor de la iglesia, para que él nos acompañe y podamos orar por esa persona. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí hay varias condiciones que hay que reunir para esperar de Dios sanidad o un milagro. Tiene que haber varias personas orando por esa persona, por ese enfermo, y si es una oración hecha con fe, obviamente Dios lo va a levantar. Y fíjense que hay un aspecto importante aquí que menciona Santiago, dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En otras palabras, la oración por sanidad no tiene solamente que ver con la sanidad en forma puntual, un problema físico, tiene que también que ver con la sanidad espiritual. O sea, la persona tiene que entregarse a Dios. ¿Cuántas personas enfermas buscan sanidad o buscan que alguien ore por sanidad y Dios no obra el milagro que ellos esperan? Sencillamente porque ellos no están dispuestos a entregarle el corazón a Jesús. Recuerden, amigos, que muchas enfermedades vienen como consecuencia de que no tratamos bien a nuestro cuerpo. Un vicio, un mal hábito, porque somos comilones o glotones, o vaya a saber qué desarreglo está trayendo una enfermedad a nuestra vida. Por lo tanto, ¿de qué le serviría a Dios hacer un milagro, curarlo, si luego vamos a continuar en lo mismo? ¿Hace Dios así las cosas? No. Dios espera que haya una consagración de parte de la persona. No solo que Dios quiere darle la sanidad física, ahora quiere sanarlo espiritualmente.
y decirle a esa persona, está bien, te sano, pero no vuelvas a caer en ese hábito de vida porque vas a volver a destruir tu cuerpo. Dios no puede sanar un cuerpo de una persona que no está dispuesta a abandonar aquello que le está trayendo problemas físicos o mentales. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque Dios mira las cosas de una manera en que muchas veces nosotros no las vemos. Vamos a ir a Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Marcos 16, versículo 15 al 18. Allí hay un texto que muchos cristianos a veces no lo comprenden como debe ser comprendido. Marcos 16, entonces, versículo 15 al 18 dice, y les dijo, Jesús habla aquí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, muchas iglesias cristianas toman como base estos versículos, esto que dijo Jesús, y dice, bueno, esta es una señal de nosotros como creyentes, que vamos a sanar a los enfermos. Ahora, ¿para cuándo es esta señal? Obviamente no fue para todos los tiempos, era especialmente esta señal para el tiempo apostólico, el tiempo de la iglesia primitiva, donde los apóstoles, a través de estas manifestaciones que se mencionan aquí, lograrían que muchos paganos reconocieran a Jesús como Salvador. Recuerden que aquella gente andaba por vista y no por fe, es decir, tenían que ver para creer, y entonces Jesús les dijo, miren, hagan estas cosas, yo les voy a dar el poder para hacerlo. Cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles vemos muchos milagros, vemos que hablan en lenguas, vemos que hay manifestaciones que hoy ya no se las ve, excepto en algunas iglesias donde se cree de que esas manifestaciones deben ser también vistas ahora. Cuidado con eso. ¿Cuál era el objetivo de estas señales? Como dije al principio, la conversión de los paganos. Y si tomamos punto por punto lo que Jesús le dijo a los discípulos, miren lo que dice el 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Bueno, entonces, si se cumple el hecho de que podemos hacer milagros hoy día, entonces tomemos un vaso de veneno de serpiente. Total, acá dice que no me va a hacer daño. Así que, y sin embargo, sabemos que sí. Cierta vez, ya hace unos cuantos años, un pastor de cierta iglesia desafió a la iglesia y les dijo, hermanos, yo les voy a demostrar que estos dones realmente son para esta época también, no solo para la apostólica. Tomó un vaso donde había puesto veneno y dijo, aquí se va a cumplir lo que Jesús dijo, beberemos cosa mortífera y no les hará daño. Y se quedó esperando el pastor, ven hermanos, no me he muerto, no me he muerto. Pocos minutos después comenzaron las convulsiones. El hombre cayó en la inconsciencia y posteriormente en la muerte. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de tomar los textos así literalmente sin ver su contexto, porque podemos hacer cosas horrorosas. No hace mucho tiempo vi en la televisión también a otro líder de otra iglesia que entró a un lugar allí en un zoológico donde están los leones. Él fue, se sentó sobre un tronco de un árbol con la Biblia en la mano y dice, hermanos, así como Dios le cerró la boca a los leones cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, ¿se acuerdan esa historia? Bueno, así Dios hoy va a obrar conmigo porque yo tengo fe. Ahí estaba él con la Biblia y los leones cerca de él, y finalmente un león vino y ya lo agarró de una mano y el otro lo agarró del cuello hasta que vino el cuidador del zoológico y lo sacó con mucha dificultad de ese lugar, todo rajuñado y mal herido aquel pobre ministro.